Vamos a dar vuelta la página porque tenemos información, en este caso también información que tiene que ver con la sociedad y con lo que está pasando en la Argentina, no en el país, con la situación de los migrantes. Por eso que estamos en comunicación telefónica con Alexander Angulo, que es integrante del colectivo Migrar No es Delito, que es... hola, ¿qué tal, Alexander? Muy buenas noches. Nahuel Yachkin y Juan Saavedra te saludamos. Hola, muy buenas noches, Nahuel y Juan. Muy agradecido que nos estén invitando y se estén apersonando un poco de la situación política que está presentando en la Argentina hacia los migrantes en este gobierno. Gracias a vos por atendernos a esta hora. Ustedes están pidiendo la derogación del DNU 70, que fue firmado en 2007, que vos nos podés contar un poco mejor de qué se trata este DNU. Sí, resulta que a partir del inicio del gobierno de Mauricio Macri, en el año 2015, empezaron unas modificaciones, incluidas el lanza el decreto 70 del 2017, que es una modificación que se le hace a la ley de migraciones 25.871. Ese decreto lo que quiere modificar y darle facultades a la rama ejecutiva, que ellos sean los que puedan manejar todo lo que tiene que ver con la política migratoria. Uh-huh. Pero bueno, ese decreto, a través de la campaña, ahí es donde nace la campaña un poco Migrar No es Delito, y se empieza como la necesidad de derogar ese decreto. Entonces, en el 2018 ese decreto es señalado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, pero el gobierno lo apela porque lo quieren implementar. El decreto lo que modifica son varias cosas, dentro de esas lo que resaltamos en este momento es la creación de un acuerdo. O sea, el decreto le da facultades al gobierno para crear ese tipo de acuerdos como el que se creó la semana pasada, que ellos lo llaman un acuerdo histórico. Quiere decir que si no estuviera ese decreto 70 del 2017, ellos no podrían hacer lo que están haciendo ahora, como crear la policía migratoria, que hace parte, varios entes policiales, ¿no? Sí, ¿a qué se dedicaría la policía migratoria? Digo, para el que no está tan adentrado en el tema, besado o está escuchando recién, contanos. Más específicamente, harán parte la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal. Esas crearán la policía migratoria. ¿Qué quiere decir eso? Que antes la policía migratoria, si bien ya operaba, pero operaba solo en las fronteras, ¿sí? Sí. Entonces ahora no va a estar solo en las fronteras, va a estar en las ciudades. Entonces quiere decir que detienen a un migrante por una causa mínima, pequeña. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Una mujer es violentada por su compañero sentimental o por su pareja, y ella va y pone una anotación judicial porque fue violentada. Ahí está la anotación judicial. Inmediatamente, como esta policía tiene las facultades de las otras policías, cuando la mujer sea detenida en la calle y le pidan su documento, inmediatamente le generan una expulsión, como ya pasaron unos casos, como el caso de la compañera Vanessa, que fue expulsada violando la separación y la reunificación familiar, como el caso del compañero Johnny. O sea, es como legalizar las expulsiones que ya vienen dando. Es como esa cortina de humo que nos habían creado de las expulsiones irregulares. Ellos crean la policía migratoria y lo llaman como un acuerdo histórico, que lo que hace es como legalizar un poco las expulsiones que quieren seguir dando hacia las y los migrantes. Sin ningún juicio previo, sin ningún aviso. Muy bien, exactamente. Porque al estar la policía migratoria, lo que se crea es un nuevo fuero migratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que antes una persona se le iniciaba el proceso de expulsión, tenía derecho a la libre defensa, tenía derecho a apelar, bueno, había un plazo en el que algún abogado, y si la persona tenía recursos, y no el Estado le ponía un abogado, y se podía. Eso estaba con la ley 25.800, pero 25.871, pero con la transformación con el DNU, que aún no se ha aprobado. Eso es lo que hay que resaltar, que el DNU 70 no se ha aprobado, pero ya está modificando la ley de migraciones, porque crear una policía migratoria es modificar la ley de migraciones. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Detienen a una persona, como ya pasó con el compañero Johnny, un compañero que lo capturan por un delito mínimo, inmediatamente no lo llevan ni a un juzgado, sino inmediatamente, como esta policía trabaja con Prefectura Naval, trabaja con Aeroportuaria, inmediatamente la persona migrante es detenida, es llevada al aeropuerto y es sacada y echada para su país.
Mirá, es terrible, ¿no? Y en este caso te pregunto, corregime si me equivoco, Vanessa es el caso de la mujer que fue deportada a su país de origen y que tiene, mejor dicho, un hijo argentino y que fue separada, digamos, del hijo. Primero que todo, resaltar que la figura de deportación en Argentina no existe. Sí. En la ley de migraciones. Existe la pero básicamente es eso lo que están haciendo. Sí, claro, o sea, existe la expulsión y ella fue expulsada arbitrariamente. ¿Por qué? Uh-huh. A ella, el caso de la compañera Vanessa fue una compañera que lleva 15 años más o menos en la Argentina, llevaba viviendo. Sí. Ella tuvo una causa por tráfico de drogas. Ella pagó la pena, 4 años de cárcel, salió, empezó a estudiar, se reivindicó su vida, como cualquier persona cometió un error. Sí. Ella se reivindica, empieza a estudiar, se gradúa como enfermera y empieza a trabajar, pero desafortunadamente le quedó esa anotación. Al quedarle esa anotación, inmediatamente las migraciones le empieza a generar el proceso de expulsión. A ella nunca se le notificó, a ella nunca se le avisó, nunca se le dio una defensa. Entonces, ¿qué hace? El día de su captura, que fue una captura irregular, porque ni siquiera fue captura, a ella la engaña y le dice, no, es que tiene que presentarse a migraciones para que legalice sus documentos. La llevan, la detienen, ella no deja a su hijo, se lleva a su hijo en brazos, que es un niño de 2 años, dejando su otra hija y su otro hijo acá, una hija de 14 años, si no estoy mal, y un hijo de 5 años, y la llevan, la tienen encarcelada un viernes, sábado y domingo, y la expulsan un lunes o martes, y como decía el abogado, le violaron el habeas corpus, le violaron el derecho a la reunificación familiar, aparte expulsaron un nacional argentino que es su hijo. Sí. Entonces, todo esto no es más que una cortina de humo de una política represiva del gobierno de Mauricio Macri en Latinoamérica, porque Argentina siempre se ha resaltado por la defensa de los derechos humanos y se ha resaltado por tener unas políticas migratorias. Pues por eso mismo hay ciudadanos paraguayos, bolivianos, chilenos. Pero entonces nosotros lo que vemos es que esto es un retroceso en materia de derechos humanos en la Argentina. Uh-huh. Claramente se observa, o sea, el único país que tiene policía migratoria es Estados Unidos en la frontera con México. Y ahora en estos momentos, pues Argentina. Mira, terrible esa anotación. Y este impulso, ¿no?, que toma el gobierno en las políticas migratorias, ¿tiene, digamos, su contrapartida o su reflejo en la sociedad? ¿Ustedes ven cierta intolerancia en la sociedad para con el colectivo migrante? Sí. No solo por la creación de la policía migratoria, uh-huh, sino ellos a través de los medios hegemónicos entonces empiezan a criminalizar al migrante, sí, diciendo que el migrante viene a robar, que el migrante es el que le quita el trabajo al argentino, el migrante es. Entonces ahí es donde nosotros a través de la campaña hemos sacado diferentes comunicados en los cuales decimos, por ejemplo, el 90% de los trabajadores de la construcción son paraguayos. Claro. El 70% de los textiles son bolivianos. Las amas domésticas o las amas de casa, como llaman, son paraguayas. Entonces, la mano de obra, que la llaman no calificada, la mayoría son migrantes. Si nos vamos al campo de la agricultura, los bolivianos, ellos son los encargados de la producción agrícola en este país. Y no solo eso, si nosotros miramos las cifras que el gobierno nacional envía o el que el gobierno nacional saca en sus medios hegemónicos, ellos criminalizan diciendo que la cárcel están llenas de migrantes, pero si nosotros miramos y revisamos los datos oficiales en donde se puede ver claramente que menos del 1% de las personas migrantes tuvo conflictos con el sistema penal, menos del 1%. Alexander, para toda persona migrante que esté escuchando y quiera acercarse y empezar a formar parte del colectivo Migrante No es Delito, ¿cómo puede hacer? Pues mañana, por ejemplo, nosotros vamos a tener una reunión abierta porque a raíz de esto que está sucediendo, nosotros lo que vamos es a tener una reunión ampliada con las organizaciones para mirar qué estrategia publicitaria o de movilización vamos a hacer para contrarrestar esto. Entonces nosotros, por ejemplo, mañana vamos a tener una reunión abierta en la avenida Federico Lacroze, 4171, que es el primer piso de la Mutual Sentimiento, y ahí pues las personas que quieran hacer parte de la campaña pues que se acerquen. La campaña Migrar No es Delito tiene una ventaja, que no es un partido,
Es un espacio multisectorial donde hacemos parte muchas organizaciones. Por ejemplo, yo soy de la Secretaría de Trabajadores Migrantes de la CETEP, pero también están otras organizaciones, está el Bloque de Trabajadores Migrantes, el PO. Entonces se pueden acercar cualquier persona, tenemos nuestra página en Facebook, nos pueden escribir, que es la página es Migrar no es delito, ahí nos escriben en el Messenger y nosotros les respondemos, o yo hago parte del equipo de comunicaciones, también pueden escribirme a mi WhatsApp y ahí estaremos en contacto, porque la idea es que si miramos el gobierno nacional desde el 2015, en el 2016 quiso poner la cárcel de migrantes, se hizo una movilización y se detuvo, el DNU 70 está inconstitucional en este momento, eso fue gracias al trabajo de la campaña Migrar no es delito, la aplicación que se creó para revisar los migrantes, también estamos frenando eso, el derecho del cobro a la salud en Jujuy, no sé si sabías que ahora los migrantes en Jujuy tenemos que pagar la salud, $30 la consulta, y ya está por decreto de ley. Entonces eso es la otra movida que queremos hacer más adelante en Jujuy, empezar como a quitar ese discurso discriminatorio hacia el migrante. Nosotros nos aportamos también. Y por un lado, a través de los medios, resaltar que esto es una política represiva latinoamericana. Bien. Argentina con Macri, Brasil con Bolsonaro, Colombia con Duque y Chile. Entonces, lo que nosotros vemos es que la mayoría de migrantes, ¿a dónde vienen? Argentina. Entonces, aquí es donde empiezan a implementar esos procesos de que ven al migrante como un peligro. Bien. Muy claro, Alexander, y bueno, te queremos agradecer por el espacio y seguramente vamos a volver a llamarte para una nueva movida. Sí, y también agradecerles un poco a los medios alternativos que gracias a ellos podemos, si nosotros vamos a hacer la movilización hacia migraciones, sería bueno que nos ayudaran a replicar, porque algo que yo siempre digo es que la mayoría de las organizaciones sociales en Argentina, su base son migrantes. Entonces el gobierno sabe que ese es el eslabón más pequeño donde pueden golpear. Nosotros ya subimos todo a nuestras redes sociales, que es Fabricando Alternativas. Pueden encontrar lo que estaba contando Alexander Angulo, que es del colectivo Migrar no es delito. La reunión de mañana, en Facebook nos encuentran como Fabricando Alternativas, en Twitter es @Fabricando Radio, ya está toda la info ahí si les interesa saber, y te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes y les agradecemos la invitación también a ustedes. Bien, vamos a tratar entonces de acercarnos. Ese fue Alexander Angulo, que es un colombiano que es parte integrante del colectivo Migrar no es delito, en protesta de lo que se está implementando, lo que está implementando el Estado para, sacar, como bien nos contaba él, a las personas migrantes del país de manera muy fácil y sin juicio previo, sin ninguna... Terrible, sí, terrible. Sin ninguna necesidad.